cordial saludo para todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Una vez más, agradecerles por el apoyo a todos los líderes que conforman el equipo de Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, quien a través de su gestión llevamos a cabo la planeación de nuestras experiencias que ustedes reciben a través de nuestra agenda de bienestar. La persona quien nos acompaña el día de hoy en el taller de primeros auxilios es enfermero, especialista en cuidado crítico, magíster en dirección y gestión en unidades de enfermería. Y es el líder zonal de la Escuela de CISalud de la zona sur, el doctor Hernán Camilo Castillo. Muy buenos días, doctor Hernán Camilo Castillo, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días para todos. Es un placer acompañarlos a ustedes en esta mañana, un poco calurosa desde la ciudad de Neiva. Y pues contento de acompañarnos en este espacio, gracias a la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes por la invitación. Creo que es uno de los momentos más propicios para nosotros poder hacer ese tipo de interacción desde el enfoque de salud. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Adelante, entonces. Bien, quiero confirmar a todos cómo me están escuchando. Fuerte y claro, doctor. Muchísimas gracias. Me permitiré compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bien, pues a todos nuevamente muy buenos días. Desearles un excelente inicio de día. Ya el doctor Gustavo ha hecho mi presentación. Yo soy Hernán Camilo Castillo, yo soy el líder zonal de la Escuela de Ciencias de la Salud. Y pues allí ustedes pueden ver mi perfil académico. De antemano quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado. Es un espacio, como les mencionaba, sumamente importante, puesto que ahora, por el tema que estamos en el aislamiento obligatorio, siempre es importante tener en cuenta los primeros auxilios que podamos tener nosotros, incluido desde nuestros hogares. No estamos exceptos de que algunas de esas actividades se puedan presentar y que pues, nos puedan causar algún tipo de lesión que nos pueda a nosotros acarrear asistir a los centros hospitalarios. Entonces, para iniciar entonces, ¿qué es un primer auxilio? Entonces, un primer auxilio es el conjunto de todas las actuaciones, técnicas, maniobras, actividades que realizamos nosotros con un solo fin, que es que estas lesiones que tiene este paciente, o lo podemos denominar también como usuario, no empeoren y que de esta manera nosotros podamos prestar un auxilio básico para evitar que estas lesiones se prolonguen y puedan acarrear lesiones mucho más complejas. Pero para definir un primer auxilio también necesitamos conocer algunos términos básicos, como es, por ejemplo, ¿qué es un accidente? Un accidente se define, según la OMS, como la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo. Que esto puede pasar en el trabajo, en nuestros hogares, en cualquier actividad deportiva, en el juego, cuando estamos conduciendo un vehículo, una moto. Son aquellas actividades que pueden acarrear, de acuerdo a un entorno, una lesión que puede ocasionarnos a nosotros mismos. Pero es diferente cuando hablamos de un accidente que puede ocurrir en la casa, en el lugar de trabajo, cuando vamos a hacer compras, a un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo se define legalmente como toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta normalmente. Si, por ejemplo, uno de mis trabajos es, por ejemplo, levantar un peso constante, entonces, en caso tal de que me llegue a lesionar por esa carga que tenemos,
esto nos puede llegar a presentar un accidente de trabajo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para identificar qué tipo de actividad puedo realizar yo en este momento. Asimismo, es muy diferente la terminología de un accidente a un riesgo. El riesgo laboral se enfoca especialmente a aquellas actividades o circunstancias que pueden tener o no un trabajador frente a una exposición que presenta. Por ejemplo, en el lugar de trabajo donde se encuentren, el mismo ejemplo que les coloqué, la persona que está levantando peso y les toca cargar muchas cajas, en ese momento tiene que bajar por las escaleras y no puede ver por dónde está bajando. Entonces puede tropezarse y esto genera un riesgo. Entonces, estas son como ejemplos sencillos para que puedan ustedes ir como acoplando un poco más la terminología. Tenemos bastantes riesgos comunes y pueden presentar mucho en nuestros hogares. Una caída, un choque, un golpe, proyecciones, atrapamientos o sobreesfuerzos. Pero entre las lesiones más frecuentes que encontramos nosotros, y muchos se encuentran en los niños, están los cuerpos extraños en los ojos, están jugando con arena y les caen los ojos, etcétera. Contusiones, algún tipo de heridas, hemorragias, ya sean internas o externas, alguna quemadura por cualquier tipología, unas fracturas o luxaciones y lo que pues en general conocemos como la pérdida de conciencia o los desmayos. Entonces, cuando vemos nosotros qué es un primer auxilio, entonces son todas las actividades que debemos nosotros actuar para evitar que el daño que se ha presentado sea continuo y con ello prestar nosotros una ayuda adecuada. Esta asistencia lo que va a hacer es brindar un soporte en ese momento inicial y evitar que el daño que ha ocurrido este paciente o esta persona sea constante. Uno de los fundamentos principales del primer auxilio es salvar vidas, evitar que las lesiones sean más complejas y adicional, proteger de los riesgos a infecciones y otras complicaciones que se puedan derivar. Aquí les dejé en rojo dos premisas importantes. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer? Son dos terminologías muy diferentes. Yo puedo saber qué es lo que puedo hacer por un accidentado, pero si no me encuentro capacitado, no lo puedo hacer. Y es muy diferente a que yo tenga todas las ganas y toda la intención de poder ayudar, pero no sepa cómo hacerlo. En la actualidad hay un gran debate en el término de salud frente a cómo brindar un primer auxilio a cualquier persona. Entonces, usualmente esos primeros auxilios se prestan para las personas que tienen entrenamiento o que tienen certificaciones en atención hospitalaria o personal directamente de salud. Un ejemplo claro es que antes de iniciar todo el tema del aislamiento, siempre que hay un accidente en tránsito, llegan muchas personas en tipo de espectador a ayudar, entre comillas, al herido. Entonces decían, no, no lo mueva, o sí, muévalo, no, es de la pierna. Entonces son cosas que la gente comúnmente tiene en su mentalidad de que se puede hacer, pero que no se debe hacer. El primer auxilio es una asistencia inmediata, ¿sí? No es algo que yo vaya a hacer constantemente mientras llegue la ambulancia o llegue el personal de salud. Es algo que yo voy a hacer en el momento, con los recursos que tengo en ese momento, a un accidentado o a un enfermo repentino. Ese primer auxilio abarca todo el tratamiento de las lesiones, desde las que tienen poca importancia hasta las que se encuentren muy graves. Y la prestación de este primer auxilio lo que nos va a ayudar a hacer es la resolución de un caso rápido y con ello prestar una atención adecuada. Para ello tenemos nosotros una cadena de supervivencia o un paso a paso de qué debemos hacer nosotros frente a un primer auxilio.
Entonces, quien presta el primer auxilio es la persona que va a iniciar la cadena de supervivencia. ¿Qué hacemos nosotros? Reconocemos inicialmente la situación de emergencia, evaluamos la gravedad y damos el soporte inicial adecuado. Entonces, allí gráficamente ustedes lo pueden ver. Primero nosotros realizamos el llamado, avisamos que alguien nos pueda llamar a una ambulancia o algo para poder nosotros que lleguen los servicios especializados. Iniciamos la prestación del servicio hasta que llegue la ambulancia y se puedan llevar a este accidentado. Esos primeros auxilios, como les mencionaba, están encaminados a lesiones graves que nos ayudan a mantener viva la persona, o las lesiones de poca importancia, que pueden ser de pronto una caída en bicicleta y que de pronto me raspé, o de pronto una maculladura, o una caída repentina, etc. Para ello, hay unos principios básicos de actuación del socorrista. Denominamos nosotros como socorrista a aquella persona, no el bombero que está frente a nosotros y ayuda, sino la persona que está prestando el primer auxilio. Inicialmente, siempre debemos nosotros mantener la serenidad, la calma y la paz, pero debemos actuar con rapidez. Para ello, hay muchas instituciones que entrenan a la ciudadanía para que aprendan a manejar todo el tema de primeros auxilios. Entonces, sería muy bueno que los participantes también tuvieran, digamos, esa posibilidad de acudir a esos centros y que se puedan entrenar como debe ser. Inicialmente, dentro de la práctica de salud tenemos un dato importante que es asegurarse de que no existan más peligros. Y es algo que nosotros lo denominamos autocuidado. Si yo veo un herido en medio de una carretera concurrida de vehículos y yo me apresuro a salvarlo, pero si corro yo el riesgo de también que me accidente, entonces no tendría yo un herido, sino serían dos. Entonces debemos siempre asegurarnos de que no existan peligros en nuestro entorno que puedan complicar la prestación del servicio y que obviamente la propia vida del socorrista. Siempre debemos de nosotros determinar una evaluación primaria y una evaluación secundaria, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre debemos cuidar al máximo el manejo corporal del accidentado. No lo podemos mover hasta que no se logre estabilizar. No es, si el accidentado está boca abajo, es no, voltearlo hacia arriba porque no puede respirar, no moverlo. ¿Por qué no lo movemos? Fisiológicamente, nosotros tenemos una postura corporal adecuada, ¿sí? Y a un accidentado, ustedes ven que el accidentado nunca queda boca arriba y con los brazos y piernas derechos, como es una posición fisiológica normal. Siempre caen de acuerdo a esa misma situación. Entonces, en ese caso, no movemos al paciente hasta que no lo logremos estabilizar, especialmente a nivel cervical, o sea, en el cuello, y que evidentemente no tenga algún tipo de lesión, por ejemplo, fracturas evidentes o hemorragias evidentes que puedan complicar el estado de salud de la persona. Debemos empezar por lo más urgente. Si es, por ejemplo, un sangrado o una fractura, eso es lo más urgente y lo más prioritario. Si el paciente, por ejemplo, llega a decir, lo que pasa es que tengo una herida abierta, una fractura, pero es que me está abriendo mucho la cabeza, pues nosotros debemos empezar a definir que obviamente la fractura es lo principal y lo que pueden atender, lo puedo atender mucho más rápido. Este es el punto más complicado y es el más difícil, que es tranquilizar al accidentado. Yo sé que inclusive un niño cuando se cae de la bicicleta, por ejemplo, llora y pues, digamos, tiene sus comportamientos. Igual lo es un adulto. El adulto en un accidente de tránsito, ustedes ven que ellos se mueven, gritan del dolor, están en un estado de shock tal que no pueden coordinar las orientaciones que le dan el accidentado. Ustedes ven que hay unos que se levantan, que se van a parar, están desorientados, desubicados,
Y lo que nosotros como socorristas buscamos es que ellos mantengan la calma y dejen que nosotros podamos prestar ese primer auxilio y evitar que las complicaciones que se presenten derivado del accidente puedan complicar su estado de vida. Nosotros debemos ubicar a nuestros pacientes en la postura lateral de seguridad, que lo vamos a ver un poco más adelante. Procurar que la atención médica sea lo más pronto posible. Nosotros usualmente atendemos, pero como no tenemos todos los recursos necesarios, lo primero que debemos hacer nosotros es llamar a una ambulancia o avisar de que alguien llame a un equipo médico para que puedan llegar al sitio y con ello poder prestar un buen servicio y salvar la vida de la persona. No dejamos que interactúen ni los curiosos, ni los intervencionistas, ni es que yo sé hacerlo, pero entonces déjenme. No, si la persona que ya conoce el tema y conoce cómo manejar una situación de esta, esa persona es la que debe solicitar. El único apoyo que podemos pedir es en el momento del llamado. Las personas de pronto pueden poder ayudar y eso, pero con el nerviosismo que puedan presentar, no lo hacen adecuadamente. Entonces, podemos acarrear lesiones más complejas a las personas. No darles ni beber ni comer absolutamente nada mientras no pase el estado de shock. No medicamos a las personas y no dejamos al herido solito. No es prestar primer auxilio y chao, no. Debemos siempre acompañarlo hasta que llegue el servicio de ambulancia. Siempre, y eso es algo que a nosotros nos ha costado mucho en la parte de una prestación de asistencial, digamos, en la calle, es que antes de nosotros poder atender a un herido, debemos lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón, antes y después de la actuación. Usualmente debemos nosotros trabajar siempre con guantes y siempre manejamos una técnica para el material desechable, como son el tema de los guantes. Siempre, y digamos una recomendación que desde ahorita les doy a ustedes es, mantengamos siempre nosotros, ya sea por ejemplo en el carro o en la moto o en los hogares, un pequeño botiquín. Este pequeño botiquín les va a ustedes a facilitar mucho el tema de prestar un primer auxilio adecuado. Inclusive en los maletines de nosotros, en el cual sacamos los portátiles, etcétera, podamos tener nosotros un par de guantes, o sea, elementos que sean básicos para prestar nosotros un primer auxilio. ¿Por qué lo hacemos, digamos, de esta manera? No conocemos al herido, entonces no conocemos qué tipo de patologías o enfermedades pueda tener este herido. Y muchas veces las infecciones que acarrean al personal que presta el primer auxilio se deben por virus de hepatitis B y C o inclusive VIH. Una de las premisas que manejamos en salud es que todas las personas pueden presentar algún tipo de infección, cualquiera, hasta que no se demuestre lo contrario. Recuerden que siempre nosotros debemos mantener autocuidado. Y las medidas de prevención, siempre vamos a usar el material de un solo uso, no se comparte el material de cura, ni gasas, nada, y evitamos el contacto directo con la sangre del accidentado. En Europa se maneja mucho la terminología PAS, que es un acrónimo para poder nosotros hacer una intervención rápida frente a una situación de emergencia. Es proteger, avisar y socorrer. ¿A quién protegemos? Al accidentado y obviamente al que está prestando ese primer auxilio. Avisamos a los servicios de atención sanitaria o los servicios de salud y socorremos al accidentado o al herido. Entonces acá vemos nosotros gráficamente una situación muy común que se pueden presentar normalmente en nuestro país. Vemos, por ejemplo, un accidente de tránsito y pues me gustaría a mí prestar un primer auxilio, pero lo que no me estoy dando cuenta es que puedo presentar dos tipos de heridas hacia el personal socorrista. Uno, si yo me alerto a prestar rápido un primer auxilio, en el fondo vemos un carro verde que puede ir contra nosotros y tenemos dos heridos. O un segundo, como estoy distraído y estoy en un monopatín, entonces puedo irme contra uno de los postes de luz
y puedo tener allí un accidente. Entonces, siempre debemos nosotros mantener nuestros sentidos y especialmente nuestros ojos alerta al entorno en el cual pueda yo prestar un primer auxilio. Vamos a iniciar con la secuencia número 1, que es la P de proteger, y es después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Lo vemos allí en la gráfica, por ejemplo, no digo que todas las mujeres, pero muchas, por ejemplo, se cepillan su cabello en la ducha, perdón, en el baño. Entonces, es un riesgo muy grande. No se debería hacer ningún elemento que sea eléctrico, debe estar en áreas que sean húmedas, por ejemplo, los baños. Siempre necesitamos hacer seguro el lugar, que evitemos a cualquier modo cualquier riesgo que se pueda presentar. Si existiese algún peligro adicional al accidentado, debemos también retirarlo y obviamente evitar que seamos parte del accidente. La secuencia número 2, que es la A de avisar, damos aviso a los sistemas de emergencia, informamos la situación y comprobamos que la persona que me ha contestado haya entendido la información. Entonces, una de las experiencias que tuve ya hace bastante tiempo, me encontraba yo en un campamento y pues no estaba yo en ese sitio, no conocía yo el sitio, pero sabía en qué ciudad me encontraba. Estamos haciendo escalada en montaña, una de las personas se resbaló, gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo fractura, nada, pero pues el golpe y el trauma que tuvo fue significativo. Y una de las personas que estaban allí prestando el primer auxilio llamó y empezó a decir, estamos en una cascada, hay muchas montañas, pasa cerca un río y hay como una finca a 50 metros de donde me encuentro. Esa ubicación no es clara y no sabemos dónde queda. O sea, yo puedo decir, me encuentro en Neiva y estoy en una finca a 50 metros de una cascada, y en Neiva pueden haber infinidad de cascadas, infinidad de fincas. Entonces debemos nosotros conocer muy bien el sitio, y si una persona no lo conoce, es mejor que él nos llame, porque necesitamos que el personal de salud llegue al sitio exacto en el cual estamos nosotros aquí prestando ese auxilio, y evitemos que el servicio médico demore demasiado. Debemos dar referencias del lugar, el número de accidentados, qué tipo de lesiones presentan, qué situaciones de peligro pueden acarrear, y antes de colgar el teléfono preguntamos si efectivamente la persona a la cual yo le di la información ha entendido el sitio en el cual yo estoy. Muchas veces por el afán, por el susto, nosotros informamos adecuadamente el sitio, el lugar de donde nos encontremos, pero colgamos. Entonces la persona, por ejemplo, si le quedó alguna duda de en dónde se encuentra, entonces muy difícil será poder ubicarlo nuevamente. Y el último eslabón es la S de socorrer, y es mantener la calma tanto del socorrista como de la víctima. No movemos al accidentado, realizamos siempre una exploración primaria de los signos vitales, que pues ahora lo vamos a ver, y realizamos una exploración secundaria de los síntomas. Entonces aquí vemos también gráficamente una persona que por el ánimo de socorrer está llevando a un herido con una fractura abierta. No se debe hacer. Entonces, a nivel ambiental, digamos de esa manera, ¿qué peligros o qué situaciones de peligro pueden tener para prestar un primer auxilio? Entonces, siempre debemos tener en cuenta comprobar el estado de conciencia en el momento que yo lo mueva o lo llame, me conteste o no. Si respira, si tiene pulso, y finalmente si presenta algún tipo de hemorragia. ¿Listo? Entonces, si vemos un ejemplo gráfico de un accidente. Va montando en bicicleta, por ejemplo, se quedó sin frenos, se fue contra un poste, y empezamos nosotros a definir, bueno, ¿qué hago primero? Si el herido
responde a mi llamado, si está respirando o no, si tiene pulso y si presenta algún tipo de hemorragia. Entonces, ya aquí entramos siempre a la parte de signos vitales. Entonces, siempre vamos a mantener este mismo orden: conciencia, respiración y pulso. Conciencia, respiración y pulso. La conciencia nosotros la podemos determinar si responde esta persona o no a los estímulos. Entonces, tengo un herido, lo muevo, le digo, señor, no me sé el nombre, señor, ¿se encuentra bien, señor? Si él me contesta o gime o algo, su estado de conciencia, entre comillas, está bien, porque pues tuvo una respuesta al estímulo que generé. Si hay movimientos torácicos, entonces aquí hablamos de la respiración. Entonces tenemos en cuenta dos cosas muy importantes, que son las diferencias grandes entre las mujeres y los hombres. Y pues también les parecerá muy curioso. Los hombres, su respiración o el movimiento que ellos tienen al momento de respirar se hace en el abdomen. Las mujeres, su respiración es a nivel del tórax, o sea, en el pecho. Si ustedes, por ejemplo, miran a sus esposos sentados, normalmente ellos cuando están respirando, ellos inflan la barriga. Las mujeres respiran es con el tórax, entonces a ellas se les expande más el tórax y digamos es una particularidad que debemos tener muy en cuenta en el momento de una atención primaria. Porque a veces nosotros vemos, por ejemplo, un herido que es un hombre y esperamos que él tenga una respiración torácica, decimos no respira, cuando vemos que en el abdomen se mueve. Entonces, una de las invitaciones también es que con ustedes mismos o con sus familiares detallen cómo respiran y se darán cuenta que las mujeres respiran con el pecho y los hombres con el abdomen. Y tercero, debemos revisar también el pulso y en general es el pulso carotídeo, que ya vamos a mirar una gráfica para identificar dónde se encuentran los diferentes pulsos. En resumen, hacemos esto para explorar el estado de conciencia. Entonces le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué le pasa? ¿Me escucha? Lo movemos muy despacio, no contesta. Si la persona no contesta, hacemos o generamos un poco de una reacción más fuerte. Por ejemplo, pellizcamos la axila o el trapecio y miramos si él tiene un estado de conciencia mayor, o sea, si reacciona a eso, ya sea un gemido o abra los ojos o mueva la cabeza. ¿Listo? Si no existe ninguna reacción, entonces determinamos que la persona está inconsciente. Si la persona contesta, entonces mantenemos estables los signos vitales y miramos conciencia, respiración y pulso. Y con ello pasamos a la exploración secundaria y siempre debemos avisar. Aquí las voy a pasar un poco rápido, digamos que esta parte, que ya es muy a nivel clínico, que lo manejamos nosotros, y son la exploración del estado de conciencia. Entonces nosotros tenemos una escala que se denomina escala de Glasgow, donde determinamos nosotros el estado de conciencia de la persona, y lo determinamos con una puntuación, mínimo 3 puntos, máximo 15 puntos. La apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y allí en pantalla ustedes pueden ver cada una de las puntuaciones que pueden dar frente a mirar el estado de conciencia de una persona. También miramos el reflejo pupilar, entonces ustedes han visto que colocan una linternita en los ojos para mirar si existe movimientos de las pupilas, si se dilatan o se contraen, etc. Y pues allí ustedes pueden ver en pantalla también cuáles son las que determinan si las pupilas están dilatadas o las pupilas están contraídas. En la exploración de la respiración, como les mencioné, miramos o vemos los movimientos torácicos o abdominales de nuestro paciente, oímos la respiración y sentimos esa respiración en la mejilla. Entonces lo que hacemos es giramos nuestra cabeza, ubicamos nuestro oído hacia la boca del paciente y miramos si existe o no paso de aire. Y adicional, ello acarrea también aliento. Entonces podemos nosotros revisar y
y corroborar que existe una respiración adecuada. Debemos tener en cuenta ese mismo procedimiento. La persona debe estar cómoda, no debe estar obviamente boca abajo. La persona debemos verificar que aflojar las prendas de vestir, que no sea nada presionando ni el tórax ni el abdomen, puesto que a veces eso puede impedir que haya un mejor flujo respiratorio y que podamos presentar anormalidades en la lectura correspondiente de estos signos. Las cifras normales de la respiración, usualmente allí las pueden ver. En los niños las respiraciones son mucho mayores que en los adultos o en los adultos mayores. Normalmente en los adultos están entre 12 a 15 respiraciones por minuto. Y adicional, tenemos unos factores que pueden alterar el número de respiraciones que tenemos nosotros, ya sea el ejercicio, el género, algún tipo de hemorragia o también la edad de la persona. El pulso que vamos nosotros a buscar para determinar cómo nosotros, si tiene buen pulso o no está en paro, por ejemplo, es el pulso carotídeo. Entonces ustedes hacen una exploración en la tráquea de ustedes, entonces se tocan en la tráquea de esta manera y ustedes allí van a sentir un vaso sanguíneo grande y es allí donde ustedes toman el pulso y ese se llama el pulso carotídeo. Entonces, es allí donde siempre nosotros vamos a buscar, ya sea en un adulto o en un adulto mayor, el pulso carotídeo es el fundamental porque es esta arteria la que lleva sangre oxigenada al cerebro y nos permite a nosotros determinar si hay algún tipo de alteración en este momento. En los recién nacidos y en las personas que son obesas, lo hacemos en arteria humeral, que lo vamos a ver en una gráfica más adelante. Aquí ustedes pueden ver las cifras normales del pulso y recordemos que el pulso es la expansión rítmica que tiene una arteria que se produce cuando el corazón bombea sangre. Entonces tenemos que los lactantes, su frecuencia cardíaca, su pulso es mucho mayor que los adultos mayores. Y esta es la gráfica donde ustedes pueden tomar los diferentes pulsos. Entonces, para que les quede un poquito como más fácil recordarlos, es siempre donde haya un pliegue, allí encontrarán un buen pulso. Entonces, por ejemplo, van a encontrar un pulso carotídeo, que se encuentra en el cuello, la subclavia en el hueco de la clavícula que encontramos, en la parte interna del brazo que es el húmero, en la muñeca el radial, el cubital en el codo, el femoral en la ingle, el pedio en el pie. Y en los bebés usamos el apical que se encuentra en la tetilla izquierda, 2 deditos más abajo. Aquí encontramos la punta del corazón del bebé y porque no tienen aún un gran volumen de grasa a nivel torácico, vemos que siempre allí ellos van a tener un pulso que se puede inclusive tocar o palpar. Recomendaciones. Siempre nosotros debemos hacer presión con el índice medio, con el dedo índice y medio. No lo hacemos con el pulgar. El pulgar lo que tiene de diferencia es que como hacer un dedo grande y gordo, entre comillas, tiene un propio pulso. Entonces, podemos decir, no, la persona está con un buen pulso y lo que estamos haciendo nosotros es tomar el pulso de nuestro dedo. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. No ejercemos una presión excesiva porque lo que hacemos es bloquear el flujo de sangre. Controlamos siempre la respiración a través de un reloj segundero y pues en caso tal podemos registrar las cifras. Aquí tenemos los pulsos carotídeos que los encontramos a lado y lado de la tráquea. Entonces deslizamos nuestros dedos sobre la nuez. Ubicamos al lado de la tráquea, hacemos una presión ligera y allí encontramos el pulso carotídeo. El pulso radial es el más sencillo de ubicar. Hagan de cuenta que su mano es como si fuese una radio y el dedo gordo de su mano, el dedo pulgar, es la antena del radio. Entonces, es en ese lugar, en ese huequito, como ustedes pueden ver en la imagen, donde se toma el pulso radial.
El pulso apical solamente se utiliza en los bebés, digo que solamente porque ya a medida que vamos creciendo, este pulso ya no es perceptible fácilmente y pues en los bebés sí lo podemos hacer. La exploración secundaria, entonces, ¿qué revisamos nosotros? Una vez ya tomamos signos vitales. Miramos cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y ese debe ser el orden. Miramos si, por ejemplo, tiene alguna herida en la cabeza, en el cuello, tórax, abdomen y al final brazos y piernas. ¿Qué buscamos con esa exploración secundaria? Si hay un punto doloroso, si hay una herida, una contusión, alguna deformidad o hay una limitante en la sensibilidad o en la misma movilidad. Y pues allí entramos nosotros a revisar el mismo ejemplo que colocamos anteriormente, que revisamos nosotros, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y pueden ver también en pantalla cada una qué es lo que buscamos. Un ejemplo, por ejemplo, que las lesiones más grandes son a nivel torácico. Miramos si existe dificultad para respirar, algún tipo de hemorragia o alguna herida que pueda estar presente en el momento de la atención. En resumen, podemos tener en cuenta esta actuación. ¿Qué hacemos nosotros? Protegemos, avisamos y socorremos. Reconocemos signos vitales, estado de conciencia, respiración y pulso. Y finalmente, recordar que al accidentado hay que tratarlo con urgencia, pero no hay que trasladarlo con urgencia. Eso es algo importante. Tenemos que trasladarlo rápidamente, pero con la urgencia del movimiento no es cogerlo y llevarlo. Entonces son dos actividades con una misma palabra que pueden tener algún tipo de limitantes. ¿Listo? Hasta este momento, ¿alguna pregunta en el chat? Voy a habilitar chat para que puedan realizar sus preguntas. Listo, ya se encuentra activado el chat por si de pronto desean hacer alguna pregunta para que el doctor la resuelva. Bueno, nos dice, voy a empezar a leerlas. Dice, si la persona está boca abajo, ¿cómo valido lo de la respiración y el aliento? Bien, hay una posición que nosotros denominamos posición de seguridad y es mantener al paciente en una posición anatómica adecuada. Si la persona está boca abajo y me encuentro yo absolutamente solo, la respiración no la puedo yo palpar como lo vimos en la imagen. Entonces nos toca a nosotros prácticamente que colocarnos a la par de cómo esté el herido y con ello verificamos solamente su respiración. O podemos solamente con la brisa que genere de su aliento y con la mano podemos determinar si hay flujo de aire. Si me encuentro yo con alguien más que pueda hacerme el apoyo para poder movilizar al paciente, lo colocamos en posición anatómica y allí ya puedo determinar si obviamente respira o no. Nos dice Paula Martínez, ¿cómo se debe actuar en caso de que el accidente sea una persona quemada? Listo, Paula, más adelante vamos a ver heridas de este tipo. Dice Carlos, si las diapositivas no las comparta para leerla mejor. Dice acá Carol Acevedo. Hola, es necesario siempre en el momento de la revisión al paciente que encontramos llevado, por así decirlo, en la calle, realizar la revisión pupilar. Bien, allí hay dos puntos importantes, Carol. Si es una persona que, por ejemplo, se desmayó, que una vez me pasó haciendo fila en un banco, se desmayó, no es necesario realizar una revisión pupilar. ¿Por qué no es necesario? Porque como solamente se cae de su propia altura,
no hay ningún tipo de lesión grande que pueda presentar este paciente para que pueda tener algún tipo de alteración a nivel pupilar. Las alteraciones a nivel pupilar indicarían que hay un trauma craneoencefálico severo y esto altera la apertura o no de las pupilas. Si es una persona en un accidente de tránsito, definitivamente tenemos que revisar pupilas para mirar si hay algún tipo de alteración en ellas. Nos dice Gider, en caso de incendio en una casa y si una persona queda atrapada, ¿cómo actuar dicha persona? No sería ya un primer auxilio, allí no podríamos hacer nada prácticamente. Ya es algo que debe hacer netamente ya ese equipo de bomberos. Recuerda que un primer auxilio es algo que yo pueda hacer rápidamente en el momento y que obviamente no sea yo un segundo herido allí. Hay actividades que, digamos, dentro de la formación que hacemos en salud, aprendemos a ser tipo como de rescatistas, pero es bastante complejo. Y en ese caso especial es muy complejo. La idea de, por ejemplo, un primer auxilio en esa parte es la parte educativa, y es indicar, por ejemplo, el humo cuando se empieza a un incendio, el humo tiende a ir desde arriba y empieza a ir hacia abajo. Lo que usualmente pedimos a las personas que se encuentren, por ejemplo, solas en sus casas y que hay un incendio, es inmediatamente colocarse a ras del piso y empezar a buscar una salida rápida de ese sitio. Recordemos que a veces el humo complica la respiración de la persona y perfectamente se puede desmayar y allí puede fallecer. Nos dice... Bueno, Camilo, por acá tenemos una pregunta de Cindy Marín. Nos dice, muy buenos días. ¿Cómo se debe actuar cuando una persona presenta dificultad para respirar? Bien, allí debemos determinar nosotros qué tipo de dificultad respiratoria puede presentar, y digamos que es el tema que voy a mencionar a continuación, que es mucho de las personas que me escriben acá, que es ¿qué hacemos nosotros cuando un niño está ahogando, un adulto? Y mucho en el tiempo, en la parte como de la respiración, que es como lo que más nos afana a nosotros, que es el tema que vamos a revisar a continuación. Edgar nos dice, ¿cambia el protocolo PAS ahora en tiempos de COVID? Efectivamente cambia totalmente. Y existe en la actualidad un tipo de mascarilla especial, por ejemplo, para hacer respiración boca a boca. Es como si fuese un tapabocas doble, que es el que me protege a mí, el que protege al herido, y tiene un filtro especial donde no permite la entrada de absolutamente nada. Son un poco costosos y son muy prácticos, son bastante pequeños, pero se pueden ubicar. Costoso en el sentido de que, digamos que nosotros compramos un tapabocas normalmente, especialmente vale entre 80,000 y 90,000 pesos más o menos. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Por acá tenemos también una pregunta de Diana Marcela Trujillo Ortiz. Esperamos a los participantes que si tienen preguntas nos la pueden hacer en el chat. Aquí estamos muy atentos a responderles. Dice Diana Marcela, ¿cómo se debe actuar cuando una persona se accidenta y está reventada por dentro? ¿Cómo lo podemos ayudar? Bien, en un accidente de tránsito recordemos que hay tipos de hemorragias que son internas y externas. Cuando nos dices acá, Diana Marcela, reventada, yo lo entiendo como una hemorragia interna. Las hemorragias internas usualmente se ven visualmente por grandes moretones, grandes. Por ejemplo, digamos que tú te caes y te golpeas con el borde de la cama. Eso genera un morado. Ese morado es una hemorragia interna. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos superficiales del cuerpo se reventaron o tuvieron alguna lesión, y ese morado es sangre. En las personas que presentan ese tipo de accidentes complicados, en los cuales las hemorragias son internas, lo primero que vamos a ver nosotros es que la persona está totalmente fría. Al perder volumen, o sea, al perder líquido, en este caso sangre, la persona tiende a bajar su temperatura corporal.
¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente lo cubrimos, lo trasladamos y allí no podríamos hacer mucho más. No podemos manejar una hemorragia interna, no la podemos manejar en un primer auxilio. Ya esta se tendría que ser obviamente intervenida en ámbito hospitalario. Bueno, muchas gracias, Camilo. Por acá también tenemos desde la zona centro-sur, desde el CECAT de Pasto, Franci tiene un caso muy particular. Dice, no puedo tener contacto con el humo porque se me va al aire y entro en pánico. ¿Qué puedo hacer? Estamos leyendo textualmente los participantes aquí activos en nuestro chat. Muy atentos estamos acá. Bueno, Camilo, entonces, desde el zona centro-sur, CECAT Pasto, Franci, nos haces la pregunta. Bien, Franci, muchas gracias. Bien, uno de los primeros eslabones de supervivencia, porque lo denominamos así, supervivencia, es mantener la calma. Cuando tengas contacto con el humo, obviamente sentirás que se te va el aire. Lo primero y lo fundamental que debes hacer es, por ejemplo, si estás en un sitio cerrado, inmediatamente es acostarte en el piso y tratar de salir lo más pronto posible de ese sitio para evitar que el humo empiece a ingresar a los pulmones y pueda complicar tu cuadro respiratorio. Si estás en un área, por ejemplo, que están haciendo un asado o algo así, o el paseo de olla que emite mucho humo, es simplemente ir en contra del círculo o de la circulación del mismo humo. Digamos, por la misma brisa, el humo tiende a ir de un lado a otro. Entonces, ir ubicándote de tal manera que no se haga. Hay algunas personas que personalmente no lo recomiendo mucho, es que usan inhaladores. Lo que sucede con el humo lo que hace es comprimir los alvéolos y evitar que la persona respire adecuadamente, que sucede mucho con las personas que son asmáticas. Muchas personas lo que hacen es comprar un broncoinhalador para mejorar su capacidad respiratoria. Las personas que son asmáticas sí o sí lo deben hacer. Las personas que no lo son, lo ideal es que no lo hagan. Y no lo hagan porque adicionalmente a ese inhalador tiene unos componentes que ayudan a permeabilizar un poco más los alvéolos y tiene un componente farmacológico que también altera, entre comillas, otros sistemas. Entonces, pues podríamos respirar mejor, pero pues acarrearíamos otro problema más a nivel endocrino. Muchísimas gracias, Camilo. Por acá tenemos una pregunta de Lina Echeverry. Nos dice, ¿nos podría explicarnos la diferencia de RCP? Porque creo que es dependiendo a la situación. Exacto. Tenemos nosotros dos tipos de reanimación. Tenemos la reanimación básica, que es la que nosotros usualmente, o bueno, se puede hacer en la calle, o de pronto en un centro comercial, o bueno, o en un banco, o en la universidad, que se puede hacer, y que las personas se entrenan para poder hacer un RCP adecuado. Ese es uno de los primeros tipos de RCP. El otro tipo de RCP es el RCP avanzado. Es aquel que ya nosotros manejamos a nivel intrahospitalario y ya incluyen medicamentos. El RCP básico lo que hacemos es compresiones torácicas, vigilamos pulso y respiración y estado de conciencia. Si la persona sale con ese RCP, y cuando me refiero a sale, es que el estado de shock en el que se encontraba surte efecto, ya no requiere una intervención adicional. Pero pese a que yo realice una buena reanimación básica y la persona persiste en no responder a ello, ya ingresa a una RCP avanzada que ya es directamente intrahospitalaria y allí empieza a manejarse medicamentos, empiezan a manejar el tema de desfibriladores, etc. Ya esas son como prácticas más a nivel clínico. Muchísimas gracias, Camilo. Por acá tenemos otra pregunta. Desde el
zona occidente sea turbo. Jessica nos dice, si alguien se está ahogando en el momento de comer, ¿debemos presionar en la parte de arriba del estómago o abajo? Bien, vamos entonces a entrar a la parte respiratoria, aunque son las emergencias respiratorias, y creo que allí aclararemos muchas veces. Voy a permitirme compartir la pantalla y continuamos con la parte respiratoria. Bien, allí entonces veo mucho el interés por la parte respiratoria y pues la verdad me gusta, puesto que digamos por mi experiencia clínica y por mi formación académica, la parte cardiorrespiratoria es la que más me gusta. ¿Listo? Entonces, una emergencia respiratoria ocurre cuando existe cualquier anormalidad de cualquier tipo que limite el flujo sanguíneo, el flujo respiratorio normal y el intercambio que ocurre entre la sangre y el oxígeno, y que ello ocurre en el alvéolo. Entre las emergencias respiratorias encontramos la asfixia, un ejemplo clarísimo allí, el tema del humo de los carros, por ahogamiento, atragantamiento, electrocución, sobredosis, inhalación de gases tóxicos y otros que se derivan de, por ejemplo, presión atmosférica, o por ejemplo que alguien ahorque, o el suicidio incluso muchas veces, o en los bebés que tienden a tener en sus cunas muchas almohadas y que esas almohadas pueden caerle sobre la cara del bebé y fallecen por lo mismo. Entonces, en la asfixia, entonces son situaciones en las que el oxígeno no llega o llega muy mal a las células del organismo. Las causas más frecuentes es, por ejemplo, una obstrucción de vías respiratorias, un ambiente tóxico o falta de oxígeno adecuado, una función pulmonar deficiente, por ejemplo, muchos de los pacientes fumadores que llevan mucho tiempo con este mal hábito, tienden a tener resistencia con el aire, entonces causan que sus fibras musculares y los alvéolos sean más gruesos y no manejen una buena cantidad de aire, traumatismos en el tórax o una lesión netamente a nivel cerebral. ¿Qué hacemos nosotros si existe un obstáculo externo? Lo debemos suprimir, por ejemplo, el exceso de humo. Colocamos al accidente en un ambiente puro que pueda circular mejor el aire y aseguramos que las vías aéreas, ya sea boca o nariz, se encuentren permeables. Y allí en la parte derecha de la pantalla ustedes pueden ver qué es lo que podemos hacer. Aflojamos la ropa alrededor del cuello y la cintura. Si está inconsciente y aunque respire, colocamos 2 dedos en la barbilla y una mano en la frente, y lo que hacemos es levantar un poco la cabeza para que la vía respiratoria sea más permeable. Abrimos la boca del paciente y miramos que no esté nada obstruyéndolo, y si por ejemplo presenta vómito o algo, ladeamos la cabeza para que pueda expulsar la secreción o el vómito o etc. Si tiene, por ejemplo, dentadura postiza o algo así, se retira del paciente. Y, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, en el caso de que, por ejemplo, sea un atragantamiento, no intentamos sacarlos con los dedos, ni con pinzas, ni con nada. No lo intentamos sacar. Y ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Cuando una persona está con dificultades respiratorias grandes, el signo, o se está ahogando, el signo principal universal de esto se llama cianosis, que es la boca y los dedos de los pies y de las manos, o inclusive las uñas solamente, se vuelven de color azul. Y esto quiere decir que el flujo respiratorio no es el adecuado y disminuye el nivel de oxígeno en la sangre, y por eso tiende a tener esas extremidades de este tipo de color. Y el signo universal de obstrucción de la vía aérea es las manos en el cuello.
Esa obstrucción lo que hace es que impide que el oxígeno externo ingrese a los pulmones y cuando hay deficiencia de oxígeno la persona pierde la conciencia. Esta obstrucción de la vía aérea, entonces en ocasiones es la que no permite respirar adecuadamente y es lo que muchas veces, por ejemplo, estamos comiendo y se nos va por otra vía y empezamos a toser y a toser, a toser. Es un reflejo normal del cuerpo para liberar ese cuerpo extraño, la tos. Vemos acá entonces que tenemos en nuestro sistema fisiológico tenemos dos vías. Tenemos la faringe y tenemos la laringe. La faringe es la que va directamente al estómago y la laringe es la que se desglosa para la parte respiratoria. Y y la glotis es, digamos, como un taponcito que, por ejemplo, cuando estoy comiendo, cierra la vía respiratoria y cuando voy a respirar, cierra la vía digestiva. Entonces, esta glotis lo que hace es eso. En algunas ocasiones, por alguna situación propia, la glotis no se cierra adecuadamente y pues puede ingresar tanto por vía respiratoria, en este caso, cualquier tipo de sustancia. Y como les mencionaba, el signo universal de la asfixia es de una vez las manos hacia el cuello. Tenemos diferentes tipos de obstrucción de vía respiratoria. Tenemos la ligera, entonces lo único que hacemos, o lo que hace el cuerpo normalmente es empezar a toser y a toser, y eso lo que hace es animar que ese cuerpo extraño salga. Es ligera, es fácil, no hacemos mucho, y lo que hacemos nosotros como primer auxilio es animar a la persona que siga tosiendo con más fuerza, pero no damos golpes en la espalda. Si es ligera, o sea, solamente que tiene tos y ya. Cuando es una obstrucción severa, ya la víctima no habla, la tos es inefectiva, se empieza a poner azul y progresivamente empieza a perder el estado de conciencia, empieza como a sentirse somnoliento y se desmaya. Si está consciente, hacemos 5 golpes interescapulares. Entonces lo que conocemos muchos como las escápulas, o en la mitad de la espalda, en la parte superior, en la mitad hacemos 5 golpes fuertes para que ese objeto que está obstruyendo salga. Y hacemos 5 compresiones abdominales en el abdomen. ¿Listo? Si está inconsciente, empezamos a hacer RCP. De aquí empezamos a hacer el tema de la obstrucción con la manera de Heimlich. Entonces, es bastante sencilla y tenemos varios casos. Tenemos cuando estoy con alguien y se atora y empieza, tiene una obstrucción severa, si es con un niño o un bebé, y si estoy solo. Si estoy con alguien y la persona que se está atorando, entonces lo que hacemos es colocamos un puño debajo, por encima, perdón, del ombligo de la persona y el pulgar debe contraer el abdomen. Entonces, es como si fuese un puño común y corriente, ¿listo? Pero el pulgar es el que va a quedar debajo contra el abdomen. Especialmente lo vamos a colocar donde sentimos que ya no hay hueso, que directamente debajo del tórax, bien ustedes, si encuentran un huequito, es ahí donde hacemos la presión. Cubrimos el puño con la otra mano y hacemos presión hacia arriba y hacia adentro. O sea, no hacemos hacia adentro de esta manera, sino lo que hacemos es hacia adentro y hacia arriba, tratando de empujar ese objeto o cargando un gran volumen de aire al objeto para que pueda salir rápido. Entonces allí lo hacemos 5 veces, lo hacemos rápido y con fuerza y lo hacemos 3 veces. En total serían 15, digamos, empuje que podríamos hacer nosotros. Aquí tenemos como modo de resumen. Si es severa la obstrucción, que la tos es inefectiva, si se desmaya la persona, hacemos RCP. Si no se desmaya, hacemos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el abdomen a través de la manera de Heimlich. Si la obstrucción es ligera, solamente le digamos a la persona tosa, tosa, tosa y tosa, pero que no tome nada.
¿sí? Simplemente debe toser. Si es una persona obesa, que muchas veces nos pasa a nosotros, bueno, y el gordito, porque pues como yo tengo que abrazar al gordito y las manos no me da, ¿yo qué hago? Que la persona que es obesa hacia el suelo, de esta manera como lo pueden ver, y hago la misma compresión, pero hacia el frente. ¿Listo? Entonces, hacia adentro y hacia arriba. Si es en un niño, que también esta misma maniobra aplica, por ejemplo, si la persona que está ahogando es mucho más alta que yo, entonces lo hacemos de esta manera, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solamente que lo que tengo que hacer es agachar. Si la persona es alta, lo que hago es que la persona se arrodille y yo pueda hacer el movimiento. 5 palmadas interescapulares en los niños en la espalda, 5 compresiones en el tórax en la maniobra de Henry. Y esta es la que se hace en los niños. Yo espero en realidad que nunca la vayan a hacer. Es una situación bastante estresante. Yo ya la he hecho en 2 ocasiones. Es muy estresante y es muy compleja porque el niño o el lactante en especial, ellos pierden la conciencia muy rápido. Ellos en 30 segundos empiezan a ponerse en azules y en 1 minuto o menos se pierden su estado de conciencia. Entonces, la mamita pensará, se me murió el niño. Lo que hacemos es pasar el dedo por la boca del lactante para retirar los restos de lo que hayan tenido. Muchas veces, y es allí donde hago especial énfasis en la lactancia materna y en no darle sólidos a los niños. Muchas veces el agüita de frijol, el agüita de esto, es que ella puede comer compotica, es que le voy a dar un poquito, es que es medio frijolito, no. A los niños menores de 6 meses no se les da absolutamente nada, exclusivamente leche materna. Después de los 6 meses, se pueden ir añadiendo elementos nutricionales, pero nada de sólidos por ahora, nada de sólidos. Muchas veces no, es que yo lo hago triturado, pero la trituración a veces quedan partículas muy pequeñas y los niños, en especial los bebés, son de cuello corto y su vía respiratoria es mucho más pequeña, entonces ellos fácilmente se ahogan. Miramos si, por ejemplo, en la boca del niño tiene algún resto de comida o algo, lo quitamos. Colocamos al lactante boca abajo, la cara del niño va rodeada, mi mano va rodeando la cara del niño y hacemos golpes con la parte más carnosa de la mano. Hacemos golpes en la espalda del niño, volteamos al niño boca arriba, hacemos 5 compresiones en el esternón, o sea, en el centro del pecho, y hacemos 5 golpecitos rápido y hacia abajo. Y esto para mirar que el bebé elimine rápidamente lo que está fluyendo. Si estoy solo y yo me asfixio, tenemos la automaniobra de Heimlich. Lo que hacemos es, igualmente, colocamos un puño encima, digamos, del ombligo, más arriba del ombligo, hacemos la presión igualmente como si la fuésemos a hacer nosotros a una persona, y lo que hacemos es que con una silla o con algo muy sólido podamos hacer nosotros el empuje automático. La idea es que si lo van a hacer con sillas, sean sillas robustas, no sean sillas de ruedas o que tengan rodachines, porque cuando ustedes hagan la maniobra, la silla se va a correr y complicamos más la situación. Otras causas de asfixia, entonces tenemos el ahogamiento, muy a veces en los niños en las piscinas o en los ríos. Lo que hacemos es drenaje postural. El agua que ha quedado después de un ahogamiento se ha ido por vía respiratoria y por vía digestiva. Entonces lo que hacemos es el RCP normalito, abrigamos a nuestro niño y que por el mismo drenaje postural él vaya eliminando el agua que va quedando. Si es por un ahorcamiento, entonces retiramos rápidamente el objeto del cuello, sujetamos a la persona y permeabilizamos las vías respiratorias. ¿Cómo las permeabilizamos? Recuerden que lo que les decía, 2 dedos debajo del mentón, la otra mano en la frente y elevamos. Si es por hiperventilación, entonces las personas que hiperventilan son respiraciones rápidas y profundas,
ellos tienden a tener mareos, temblores, hormigueos, calambres, y lo que hacemos nosotros es que en muchas ocasiones cogen una bolsa de papel, hagan 10 ciclos respiratorios y ellos van mejorando su respiración. Si son crisis asmáticas, tranquilizamos a la persona, no la tiramos al piso, deben estar sentadas, ayudamos a administrar la medicación, por ejemplo, los inhaladores, permeabilizamos las vías aéreas y en caso tal de que se complique, hacemos RCP. Si es intoxicación, ya sea por un gas tóxico o inflamable, lo que debemos hacer de un socorrista es protegerse o contener la respiración antes de la evacuación del accidentado. No encendemos fósforos, ni cerillos, interruptores, nada. Empleamos una cuerda guía para rescate y abrimos vía aérea y en caso tal haríamos RCP. Eso sería de la parte respiratoria y pasaríamos entonces a quemaduras, que son las más comunes. Entonces, quisiera preguntar si tiene alguna pregunta de alteraciones a nivel respiratorio. Bueno, veo que tienen preguntas. Hasta el momento no tenemos pregunta. Invitamos a la comunidad unadista que ya habilitamos nuestro chat para que puedan realizar las preguntas necesarias. Bueno, ya tenemos una pregunta. Doctor Hernán Camilo. Jenny Fula nos dice, cuando una persona de un momento a otro empieza a respirar rápido, pero no profundo, ¿qué se puede hacer? Bueno, Jenny, recuerda que las respiraciones rápidas pueden ser un síntoma de una hiperventilación. Lo que está haciendo es una hiperventilación. Entonces, igual, la técnica es la misma. Coloque una bolsa de papel para que la persona respire. Digamos que respuesta tiene. Lo que pasa con la bolsa de papel es que cuando uno exhala dióxido de carbono, hace un efecto de recirculación. Cuando uno está respirando rápidamente, está ingresando más oxígeno al organismo y lo que no está haciendo es exhalar dióxido de carbono. Para poder regular adecuadamente eso, entonces utilizamos la bolsa de papel para que la persona disminuya la respiración de oxígeno y aumente la dióxido de carbono y con ello permitir la recirculación y la adecuada normalización de su respiración. Muchísimas gracias. Ya aquí nuevamente con más preguntas. Zeneida Zamboní nos dice, cuando hay una asfixia por atragamiento de prótesis y el hospital está lejos, ¿qué se puede hacer? ¿Me puedes repetir la pregunta? No entendí la última parte. Bueno, aquí nos dice Zeneida Zamboní que cuando hay una asfixia por atragamiento de prótesis y pues el hospital obviamente le queda muy lejos, ¿qué puede hacer en ese momento? Bien, nosotros tenemos, digamos, un tipo de respuestas frente a ello. Lo ideal es siempre hacer la maniobra de Heimlich. Si esas asfixias por prótesis, motivamos nosotros a hacer maniobra, porque el hospital, pues, que en este caso quedará lejos. Lo ideal también es, aparte de las maniobras, no intentar sacarlos. Muchas veces dicen, no sé, con los dedos me alcanzan. No, o sea, o con la pinza, por ejemplo, una pinza pequeña o con un depilador. O sea, créanme que he encontrado muchas situaciones de personas que me han dicho,
yo con esto lo pude sacar, no, o sea, ni meter dedos, ni palillos, ni nada, nada, ni pinzas, nada, nada. Motivar la maniobra de Heimlich para que el objeto salga. Camilo, desde la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, Paula Martínez nos dice, no me quedó claro lo de los golpes de la espalda. Si entiendo no entiendo la maniobra, pero ¿cómo son los golpes en la espalda? ¿Nos puede volver a repetir la maniobra de los golpes en la espalda en lo del bebé? Vale, entonces, espérenme, les voy a buscar nuevamente la imagen y se las comparto. Bien, entonces aquí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor, la podemos ver. Vale, gracias. Entonces, como les explicaba, no le voy a colocar el modo de presentación para que puedan ver el puntero. Entonces, con un bebé lo que hacemos es retirar los restos que existan, por ejemplo, de comida o algo que haya tenido en su boca. Los 5 golpes los hacemos en la parte de arriba de la espalda, entre las escápulas. En algunas personas lo denominan como las paletas. Entre una y una, o sea, donde sale la parte ósea o el hueso de la espalda, en la mitad hacemos los 5 golpecitos. Y después de esos golpes hacemos las compresiones en la mitad del tórax, entre tetilla y tetilla del bebé. Ahí serían los golpes y las compresiones. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo. Por acá tenemos otras preguntas. Invitamos a toda la comunidad que está presente a invitarlos a que nos hagan preguntas constantemente. Aquí estamos atendiendo. Nos dice Cindy Marín, ¿qué se puede hacer cuando la persona no puede respirar, no le entra aire y presenta sonidos como silbidos? Bueno, hay una patología, pues digamos que no es patología como tal, sino es una consecuencia de la falta del aire. Cuando se presenta como un silbido, quiere decir que hay algo que está obstruyendo el flujo respiratorio. Por ejemplo, ya sea un cuerpo extraño o que simplemente, en este caso, por ejemplo, tenga broncoespasmo. O sea, que los bronquios o incluso la vía aérea se ha obstruido o se ha cerrado y ese silbido es el que tú puedes alcanzar a escuchar. Desde que haya un silbido, tenlo por seguro que está entrando aire. Muy poco, pero está entrando aire. Cuando se presentan ese tipo como de silbidos, lo que hacemos nosotros usualmente es mejorar la capacidad respiratoria o la capacidad pulmonar de la persona. ¿Qué es lo que hacemos? Es levantamos el mentón, colocamos la frente hacia arriba y para que la vía aérea permeabilice un poco mejor y que pueda respirar la persona. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Aquí nos dice Andrea del Portillo, en el caso de que una persona con ansiedad, ¿qué podemos hacer para controlar su respiración con una persona que tenga ansiedad? Bien, una persona con ansiedad usualmente, bueno, lo que tiende a presentar es hiperventilación. Entonces, pues hay diferentes manejos. Desde la parte respiratoria, para mejorar su respiración, es igual, la bolsa de papel y poder hacer aire recirculante de CO2. Eso disminuye un poco el tema de la ansiedad. Hay otras, digamos, sustancias, por ejemplo, tipo de aromaterapia, que inclusive eso ayuda a mejorar la respiración. Muchas veces, a veces el eucalipto o el mentol ayudan a permeabilizar un poco más las vías respiratorias y esto ayuda a mejorar un poco más la respiración.
Bien, nos dice acá Narda Farias, ¿es viable alar la lengua para facilitar la respiración de las personas? No, no para nada, totalmente contraindicado. Lo ideal es que nada tenga yo que ver directamente con la boca. Lo único es poder retirar piezas dentales si, por ejemplo, tienen prótesis, pero de alar la lengua no se hace nunca. Totalmente contraindicado. Bueno, bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Aquí constantemente están haciendo preguntas. Recordarles que estamos en nuestra Semana de la Salud. Les comparto nuestra agenda de la Semana de la Salud para que estén pendientes de nuestras actividades y puedan participar de estas hermosas experiencias que tenemos para ustedes desde el Sistema de Bienestar Integral UNADISTA. Aquí tenemos otra pregunta, Camilo. Doctor Camilo. ¿Sí? Dice desde zona centro de Bogotá, Cundinamarca, Julián Natalia. En personas que convulsionan, no meterle los dedos en la boca ni nada, en ese tipo de ocasiones, ¿qué podemos hacer con las personas que convulsionan? Bien, ese sería ya, digamos, por tema de tiempo y pues porque es interesante el tema también a nivel de convulsión. Veríamos ese tema y digamos que desde el sistema de bienestar de la zona sur y la Escuela de Ciencias de la Salud, igualmente yo estaría diseñando como una especie de manual como para poderlos compartir a ustedes. O si ya aquí aprovechando que están algunos de los líderes de bienestar, si consideran hacer una segunda parte del taller, entonces pues yo estaría dispuesto también a hacerlo. Así es, doctor Camilo. Más adelante vamos a tener otro espacio. Pues decirle a toda nuestra comunidad que pues muchísimas gracias por la participación. Aquí tenemos unas preguntas más. No sé si las respondemos, las últimas, o finalizamos. Usted me dirá, doctor Camilo. Continuaré con la parte de convulsiones y con eso terminaría la presentación y estaría ya dispuesto a las últimas preguntas. Bueno, listo. Entonces, adelante, doctor Camilo, con su presentación. Bueno, hemos navegado nosotros por diferentes patologías, por diferentes alteraciones del estado de salud frente a los primeros auxilios que podemos presentar. Otro de lo que nosotros podemos hacer y que pues en la actualidad hay muchas personas que tienen como bastante interés en el tema de alteración del estado de conciencia, por ejemplo, ¿qué hago con una persona que se desmaya? ¿Qué hago, por ejemplo, con una persona que sufre ataques epilépticos? Etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a revisar a continuación. Para determinar una alteración del estado de conciencia, hay diferentes, digamos, como etapas o complicaciones. La primera se denomina lipotimia y es la pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria debida a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Es por ejemplo, lo que dicen usualmente, casi me desmayo. ¿Sí? A eso se denomina lipotimia. O por ejemplo, ustedes están sentados, trabajando, normal, estudiando, y de repente se levantan muy rápido. Entonces les da como el mareito, ¿sí? Como el medio mareo. Eso se denomina lipotimia. Esos cambios bruscos de flujo sanguíneo cerebral se les denomina lipotimia. ¿Qué se presenta? Pues yo creo que a todos en algún momento nos ha dado lipotimia. Nos ponemos pálidos, sudorosos, fríos, sentimos mareo, débiles, etc. ¿Listo? Pero eso pasa rápidamente. ¿Qué hacemos nosotros? Aflojamos la ropa un poquito, que nos entre aire. Ponemos una persona que se siente con las piernas elevadas o en otras ocasiones lo que hacemos es que coloque su cabeza entre las piernas y con ello mantenemos que el flujo sanguíneo cerebral mejore
y con ello también animamos a que la vía aérea permeable sea mucho mejor. Usualmente la que más aplicamos nosotros es sentarnos un poco o subimos los pies. El síncope es la situación de la pérdida de conciencia breve y profunda que se recupera espontáneamente. Eso es lo que denominamos el desmayo. Se presenta de una manera súbita, ya que se trata de un paro momentáneo en el corazón, que origina la pérdida total y repentina de la conciencia. No quiere decir que sea un infarto, ¿sí? Solamente que por cualquier cuestión el corazón se detuvo, no funciona un poquito y se desmaya la persona, pero recupera rápidamente. Es muy importante y no se vayan a asustar porque en algún momento algunas personas o se han desmayado o algo así, pero lo que sucede con el cuerpo cuando hace ese tipo de situaciones es que él hace como el computador. ¿Qué hacemos nosotros cuando el computador no responde adecuadamente? Lo reiniciamos. Eso hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuando no funciona normalmente se reinicia. Y lo que hace es parar todo y volver a empezar. Eso es el 5. ¿Listo? La circulación se restablece entre 5 a 20 segundos. Después la persona se vuelve pálida y empieza a recuperar su color normalmente. Lo que hacemos es que su vía aérea esté permeable. En caso necesario, por ejemplo, empezamos como a prepararnos para el tema de RCP y vigilamos que sus constantes vitales, sus signos vitales se mantengan normales. Ya ahora, cuando una persona se desmaya y no responde absolutamente nada y no se recupera rápidamente, a ellos le denominamos coma. El coma se presenta de dos tipos, el coma inducido o el coma espontáneo. El coma inducido es el que se realiza en las unidades de cuidado intensivo cuando al paciente le aplicamos una serie de medicamentos para que farmacológicamente él pierda el estado de conciencia y se puedan hacer todas las intervenciones que se hagan. Es como si fuese una anestesia prolongada, porque el paciente no siente, no le duele absolutamente nada y está dormido. Y una vez se retiren los medicamentos, el paciente empieza a hacer la recuperación de su estado de conciencia. Los comas automáticos, los comas que son propios del cuerpo, se generan por cualquier tipo de lesión a nivel cerebral y eso lo que hace es que se pierda el estado de conciencia permanentemente. Entonces, la persona respira, todo normal, pero no responde a ningún tipo de estímulo. ¿Qué hacemos a esa persona? Ya ustedes lo pueden ver en pantalla. Posición lateral de seguridad, evitamos la pérdida de calor, no damos ni de comer ni de tomar absolutamente nada. Y pues lo primero que debemos hacer es evacuarlo rápidamente y estar muy preparados porque muy posiblemente ese paciente de coma entre en paro. Y recordamos aquí la escala de Glasgow, que es sumamente importante para determinar si una persona está en coma, si está con hipotimia o si fue solamente un 5. Y aquí empezamos a hablar sobre lo que me preguntaban sobre el tema de las epilepsias. La afección epiléptica como tal se caracteriza por unas crisis convulsivas y esas se deben a una descarga eléctrica excesiva de las neuronas cerebrales. Para que nuestro cuerpo se pueda mover, yo pueda hablar, moverme, respirar, etcétera, para hacer todas mis funciones normales, el cerebro tiene una red de neuronas. Internamente, para que las neuronas funcionen, necesitan digamos, unas sustancias que necesitan cambiar entre el medio externo de la neurona y la neurona para que funcione. Y la conexión entre neurona y neurona se denomina sinapsis. Y ese paso es un paso eléctrico, ¿sí? Entonces, nosotros usualmente para hacer cualquier tipo de movimiento, aprender, hablar, escribir, las neuronas están permanentemente haciendo bastante sinapsis y mandando señales eléctricas y todo. Cuando esas descargas son excesivas, o sea, superan el límite normal, se generan los ataques convulsivos. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona sufre de este tipo de afecciones a nivel cerebral? Despejamos el entorno para que la persona no se pueda herir con otro objeto.
No intentamos sujetar a la persona, ni lo inmovilizamos. Le deslizamos una manta o, por ejemplo, ropa o toallas o almohadas para evitar que la persona en su movimiento se golpeen con algo. Nunca metemos nada a la boca del paciente, nunca lo hacemos que para que no se muerda la lengua, nada. No le metemos absolutamente nada a la boca, ni los dedos siquiera, nada. Aflojamos las ropas para cuando cese la crisis y no hacemos más. En resumen, evitamos que se golpee y esperamos que se le pase. No podemos hacer nada más porque el primer auxilio es ese. Ya a nivel cerebral, él tiene que empezar a manejar esas descargas eléctricas. Pero pues yo no podría hacer nada más. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros aquí para que lo conozcamos? Las epilepsias o los ataques convulsivos se pueden presentar desde niños a los adultos. Hay dos tipos de condiciones que se presentan normalmente en una epilepsia. Está la fase tónica, que es el movimiento rápido del paciente, y la fase clónica, que es la rigidez. Como lo pueden ver en la imagen siguiente, tienen un rollo envuelto puede ser una gasa, una toalla, en la boca del paciente. Eso es lo que no se debe hacer. Nunca le introducimos absolutamente nada a la persona. ¿Listo? Y aquí tenemos como los 3 pasos. Está la fase tónica, que es la contracción muscular, la fase clónica, que son los movimientos, y la fase postconvulsiva, o en salud lo denominamos posictal, es cuando ya ha pasado la convulsión y la persona lo que hace es que se siente agotada, puede gemir, emitir sonidos raros, o inclusive a veces puede perder el esfínter, entonces pueden orinarse. Es normal que pase eso. ¿Listo? Y para finalizar entonces con las hemorragias, entonces aquí lo voy a pasar rápidamente. Entonces las hemorragias lo que hacen son salidas de la sangre hacia el exterior o hacia el interior. Eso depende de la ruptura de un vaso sanguíneo. Y las clasificaciones son las que son rojas vivas y las que salen a gran chorro, así como lo vemos en las películas. Esas son las arteriales, son las de mayor impacto y las que debemos tratar mucho más rápido. Las venosas son un color rojo violáceo, salen lentamente, salen muy despacio y son también urgentes, pero lo podemos tratar más rápido, como con menos emergencia que las arteriales. Y las capilares es cuando solamente es como el raspón, que solamente sale con punticos rojos. Eso se denomina las hemorragias de tipo capilar. Entonces tenemos también las externas, que son las que vemos nosotros en la sangre, las internas, es las que no hay salida, y las exteriorizadas son muy comunes en los niños, que son por ejemplo las epistaxis, o cuando les sale sangre de la nariz. Normalmente, hasta 1 litro, que es el 20% de la sangre, se puede soportar con el organismo. ¿Qué quiere decir? Con 1 litro de sangre que yo tenga en el cuerpo, puedo vivir. ¿Sí? Y pues ustedes, por ejemplo, ven las bolsas de leche de 1 litro, ustedes dicen, eso es muy poquito, pero pues el cuerpo lo puede manejar. Ya cuando la pérdida es de un 33%, corre un peligro, y cuando ya se pierde gran cantidad de sangre, la mortalidad es elevada. Mientras mayor sea la cantidad de sangre que se pierda, mayor va a ser el riesgo de que la persona fallezca. Y aquí podemos ver el pronóstico en cada una de ellas. Cuando la hemorragia es muy grave, las pulsaciones son mucho mayores. Cuando la hemorragia es leve, la pulsación tiende a ser un poco normal, entre comillas. ¿Listo? Preguntaban qué hacemos con las hemorragias externas. Lo que hacemos es cubrir una gasa limpia
Nunca retiramos ese primer apósito, lo que hacemos es cubrir gasa sobre gasa y lo que hacemos es hacer presiones en el miembro donde se esté presentando la hemorragia y en casos muy especiales hacemos torniquete. ¿Listo? El control de las hemorragias es fácil, hacemos presión directa sobre la herida, elevamos ese miembro que se encuentra afectado, hacemos presión directa sobre la arteria que se encuentre, por ejemplo, aquí bloqueando, y en casos extremos hacemos torniquete. ¿Listo? Allí el torniquete, ustedes lo ven especialmente, se usa cuando existen amputaciones. Y aquí lo pueden ver. La presión directa y nunca se retira el apósito. Listo, con eso sería compartirles, entonces estoy dispuesto a resolver sus preguntas. Bueno, para la comunidad, no olviden registrar su asistencia. Les acabo de compartir el enlace de inscripción de nuestro taller de primeros auxilios. Por favor, es importante que ustedes diligencien la asistencia. También le hemos compartido una encuesta de sugerencias, porque para nosotros es importante conocer las expectativas de nuestro taller. Los invitamos a que por favor diligencien nuestra encuesta. Y los invitamos hoy a las 4 de la tarde en una charla que tenemos de obesidad, mitos y obesidad. Bueno, ya acá hay unas preguntas. Dice acá Daniela Quintero, me gustaría saber qué sucede si la lipotimia es muy recurrente. Normalmente es muy recurrente, sí, pero son por cambios normales. A veces de la misma presión arterial, uno se levanta rápido o es el mismo estrés, pero pues no recurrentes de que pasen todos los días, no. Pero sí es frecuente que puedan suceder. Marta nos dice, en caso de amputación del miembro, ¿qué se hace con el miembro? Listo. Los miembros amputados, lo que se hace es envolverlos en una compresa húmeda. Después se meten en una bolsa de hielo y se llevan junto con la persona. El hielo no tiene que ser, no debe tener contacto directo con el miembro amputado porque el hielo quema y daña el tejido. Bueno, doctor Camilo, por acá desde Zona Occidente nos tiene una pregunta. Para detener la hemorragia, ¿se puede utilizar azúcar? No. En algunas ocasiones he escuchado que se usan azúcar, café, bueno, una cantidad de Telarañas. De todo, he escuchado de todo. No, lo que se debe hacer es presión directa con gasa. Si ya se humedece la gasa con sangre, otra más encima y otra más hasta que tratemos como de ajustarla. Pero nunca se utiliza ni azúcar, ni café, ni nada, nada porque son elementos que son externos y pueden presentar, digamos, ya alteraciones a nivel del tejido como tal y son complejas para tratar. Bueno, ¿qué nos recomienda entonces para detener esa hemorragia para poder llegar a tiempo a urgencias? Bien, en las hemorragias que son de tipo arteriales, lo que primero buscamos nosotros es el origen de la arteria. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia significativa en el brazo, entonces busco una arteria que me quede cerca del brazo para hacer como una compresión muy similar como si estemos tomando el pulso, una compresión directa para que la sangre no salga a grandes volúmenes. No hacemos torniquete, como les mencioné, no hacemos compresiones ni rollos, no. Lo que
que tenemos que hacer es eso. En caso tal de no tener gasas o algo, podemos utilizar, por ejemplo, la misma ropa. En algunos casos usan medias, en algunos casos las mismas, como las mismas toallitas para cuando uno seca el sudor. En algunos casos utilizan también, bueno, un caso muy extremo, inclusive son las mismas toallas higiénicas, las utilizaban también. Sí, o sea, hay muchos elementos. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Por acá de la zona sur nos dicen, un estudiante de salud, en el caso, si se presenta un sangrado o hemorragia frecuente por las vías nasales, ¿qué debemos hacer? Bien, hay dos tipos de sangrados o epistaxis que se denominan así en la nariz, ¿sí? Entonces, uno es identificar esa causa por la cual sangra la nariz. Con los niños usualmente es porque se introducen objetos en la nariz o se molestan mucho la nariz. En los adultos usualmente pasan las epistaxis, es porque los vasos sanguíneos de la misma nariz son demasiado débiles o son muy pequeñitos. Entonces solamente con tocarse la nariz de esta manera, de una vez sangran. Entonces ya es algo más del cuerpo, pero pues son manejados muy fácilmente. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Recuerde que le hemos compartido un enlace de una encuesta de satisfacción porque su opinión y su sugerencia cuentan. Es importante para nosotros medir y conocer el grado de satisfacción en la cual ustedes quedaron con nuestro taller de primeros auxilios. Gracias a nuestra comunidad. Una vez, mil gracias nuevamente al doctor Camilo por apoyarnos. Yo creo que damos por terminada nuestro taller, o tienen alguna pregunta adicional. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vi que alcanzamos casi como las 140 personas. Es chévere que estén interesados por el tema. Igualmente agradecerles también a la VISAE por la invitación. Y pues nada, entonces estoy muy atento a sus comentarios también. La idea es que también participen activamente de las actividades de bienestar. Esas son diseñadas especialmente para todos los estamentos y son espacios muy buenos que ustedes pueden compartir con sus familias, con ustedes mismos también en estos momentos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias.